Acuérdense también que ese tipo de cosas pueden tener, ¿eh? Es decir, que de golpe algún esquema, algún dibujo, alguna imagen que hemos dado en los teóricos o específicamente pueda estar incluida en el examen multiple choice. El sistema va a ser igual, ustedes van a recibir de antemano las preguntas, tienen que tenerlas copiadas y tienen 10 minutos finalizado el examen para enviarlas a los docentes de práctico. Acuérdense, ese sistema sigue estando vigente, pero los finales ya son presenciales. ¿Ok? Bueno, sin ninguna otra pregunta o comentario, si pueden levantar la mano alguno que quiera preguntar algo, y si no, arrancamos. Hoy voy a tratar de ser un poquito más dinámico. Estamos en el tema del líquido cefalorraquídeo, pero hoy vamos a entrar en el tema también de cavidades del sistema nervioso central, básicamente los ventrículos, que tenemos los ventrículos laterales, el tercero y el cuarto ventrículo. Así que va a ser dirigido a eso. Y la semana que viene, en vez de tener el teórico de primero o segundo par, que va a ser el día viernes, el día miércoles vamos a ver la parte vascular. Así que por eso hoy básicamente me parece que si no va a ser muy largo el tema del día de hoy y me interesa, bueno, toda la parte vascular la vamos a dar el miércoles. Una pequeña modificación al programa, pero no se preocupen que va a estar todo desarrollado exactamente igual. Entonces, vamos a compartir. Bueno, creo que ahí lo estamos viendo, ¿no es cierto? Coménteme algunos si se ve bien. Sí, profe, Silvia. Sí, profe. El día miércoles dimos todo lo que era forma, o sea, clasificación, y después dimos todo cómo se forma el líquido cefalorraquídeo, por dónde circula, las cantidades, cómo se hace para obtener el líquido cefalorraquídeo. Entonces, vamos a tomar este tema, que es por dónde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, dijimos que básicamente hay un líquido cefalorraquídeo central que está circulando justamente por el sistema nervioso central. Y vamos a tener un líquido cefalorraquídeo periférico, que esto no lo dije el día miércoles, sino que lo vamos a ver el día de hoy como introducción a lo que es la circulación general del líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo estructuralmente tiene 4 sectores del nivel del sistema nervioso central por los cuales circula. Es decir, circula en los ventrículos laterales, lo que se llama tercero, cuarto ventrículo y el canal del epéndimo o canal central medular. ¿A qué corresponde esto? A esta estructura que uno mira aquí, que esto correspondería, si uno se ubica, esto sería el telencéfalo. Es decir, aquí ponemos adelante el lóbulo frontal, aquí atrás el lóbulo occipital. Esto está circulando dentro de lo que es el telencéfalo. Después tenemos un segundo ventrículo que se llama justamente tercer ventrículo. El tercer ventrículo está conformado justamente en una estructura central que es el diencéfalo, a los lados del tálamo. ¿Se acuerdan que el doctor Barrovecchio en la otra clase estuvo hablando de la comisura gris intertalámica, que los dos tálamos estaban conectados? Bueno, es este agujerito, este esquema que han representado en este esquema, como diciendo, bueno, en el diencéfalo hay una estructura que une los dos sectores, que es lo que comentaba el profesor Barrovecchio los otros días. Y si nos vamos para abajo, esta forma así de rombo, acuérdense que hay un sector que se llama romboencéfalo. Y esto es el cuarto ventrículo. Entonces, analicemos los nombres en anatomía. Si tenemos 2 ventrículos laterales, ahí tenemos el primero y el segundo ventrículo. El tercer ventrículo es uno solo, que está en el diencéfalo, y el cuarto ventrículo es el que está en el romboencéfalo. ¿Cómo se unen? Porque dijimos que el líquido circula, entonces tiene que haber lugares de unión.
entre el primero y segundo ventrículo con el tercer ventrículo se unen hacia adelante en esta estructura que se llama agujero de Monro, que une el primero y el segundo ventrículo, o los ventrículos laterales, con el tercer ventrículo. Por lo tanto, va a haber dos agujeros de Monro, uno a la derecha y uno a la izquierda. Si el ventrículo del medio o tercer ventrículo, el del diencéfalo, se va a unir al cuarto ventrículo por esta estructura que se llama acueducto de Silvio. Justamente el tercer ventrículo es uno solo y el cuarto ventrículo uno solo, entonces el acueducto de Silvio es uno solo. Y hacia abajo sabemos que el bulbo se continúa hacia abajo en la médula, entonces esta estructura que está acá abajo va a unir el cuarto ventrículo con lo que es el foramen, llamado también canal medular, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, o también llamado canal del epéndimo, conducto del epéndimo. Entonces ahí tenemos las comunicaciones y la unión de estos ventrículos entre sí. Ubiquémonos siempre, cuando vemos el cerebelo sabemos que es posterior, entonces esto es lóbulo occipital, esto es lóbulo frontal. Aquí tenemos, miren, la cisura de Rolando, la que divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Este espacio de separación donde están mis manos separando los dos hemisferios es la cisura interhemisférica. Y una vez que uno baja, acá tenemos una estructura que conecta los dos cerebros, o sea, los dos telencéfalos, los lóbulos de un lado y del otro lado, que es justamente una sustancia blanca de conexión que va a ser nada más y nada menos que se llama cuerpo calloso. Debajo del cuerpo calloso, por eso acá está cortado, entro al tercer ventrículo, que es esta estructura que está acá abajo. Estamos viendo aquí el tercer ventrículo. Entonces, ¿y dónde está el primero y el segundo ventrículo? Bueno, ubiquémonos. Esto ahora sí se cortó el cerebro, o el telencéfalo. Fíjense ustedes, adentro tenemos una estructura ahuecada por donde justamente es nada más y nada menos que el ventrículo. Esto es una de las astas del ventrículo lateral. Si me ubico bien, esto es el cerebelo, esto es el lóbulo del lado izquierdo, este es el lóbulo del lado derecho. Esta es la cisura interhemisférica. Este es el cuerpo calloso y este espacio que está aquí es el tercer ventrículo, o sea, el ventrículo del diencéfalo. Este es el tálamo. Y esto que yo tengo acá al costado es los ventrículos que están en el telencéfalo, los ventrículos laterales, o primero y segundo ventrículo. Aquí tenemos otra imagen con esas características. Entonces, ¿por dónde se comunican? Básicamente, los dos ventrículos laterales a través de los agujeros de Monro. Por eso son dos, uno de cada lado, el derecho y el izquierdo, van a confluir con el líquido hacia el tercer ventrículo. El tercer ventrículo se va a través del acueducto de Silvio, se conecta con el cuarto ventrículo. Y el cuarto ventrículo sigue hacia abajo con el conducto del epéndimo, o también llamado conducto medular, o conducto central medular. Ahora, aparecen algunos nombres diferentes aquí. Aquí aparece el nombre de Magendie, Luschka, espacio subaracnoideo, cisternas. ¿Qué es esto que está acá? Esto es lo que corresponde al líquido cefalorraquídeo periférico. ¿Dónde dijimos que el líquido se forma? El líquido se forma en los ventrículos, en el tercero, cuarto y ventrículos laterales, en los plexos coroideos, que son los elementos esos vasculares que vimos en las imágenes del día miércoles. ¿Y dónde se absorbe? En el espacio subaracnoideo. Entonces, el espacio subaracnoideo es una de las meninges.
dijimos, ¿se acuerdan? Lo vimos en la clase anterior, de las 3 meninges, la dura madre, la aracnoide y la pía madre, entre las meninges, por arriba del aracnoide y por debajo, hay 2 espacios. Uno debajo de la dura madre se llama subdural y uno debajo del aracnoide, subaracnoideo. En este espacio subaracnoideo es donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo. Entonces, quiere decir que hay todo alrededor del sistema nervioso central de las meninges, debajo del espacio, debajo del aracnoide, en el espacio subaracnoideo, justamente las vellosidades que absorben el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, tiene que haber algún lugar en el cual se une el líquido cefalorraquídeo central con el líquido cefalorraquídeo periférico. Y ahí aparecen los famosos forámenes de Magendie y Luschka. ¿Dónde es esto? Esto es el cuarto ventrículo, es decir, a nivel del romboencéfalo, y conectan el cuarto ventrículo por la parte posterior con el espacio subaracnoideo. Esto que estamos teniendo aquí, que es el cuarto ventrículo, en la parte posterior tiene 3 forámenes que se llaman forámenes de Magendie y Luschka. Dije 3 porque el de Magendie es uno solo que está en la mitad y el de Luschka son 2 a los costados. Entonces, si seguimos esta secuencia, el líquido cefalorraquídeo que se forma en el telencéfalo pasa por el agujero de Monro y llega a este espacio que se llama tercer ventrículo. De ahí baja por este acueducto de Silvio al cuarto ventrículo y desde ahí, por estos 3 agujeros, 2 de Luschka y 1 de Magendie, entran hacia este espacio que está por afuera del sistema nervioso central, está en las meninges, que es el espacio subaracnoideo, y ahí empieza a circular todo por afuera. Es esto que estamos viendo aquí. Este líquido cefalorraquídeo periférico se absorbe en las vellosidades subaracnoideas. ¿Y de ahí a dónde va el líquido? Lo dijimos la otra vez. Son 500 mililitros que se forman por día, o sea, medio litro de líquido cefalorraquídeo que se produce y medio litro que se absorbe. ¿Y a dónde tiene que ir? Bueno, ese líquido va al sistema venoso, a las venas justamente de la dura madre, y esas venas van a desembocar en la vena yugular interna. Así que fíjense cómo hace todo el recorrido el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en estos espacios que están justamente por afuera, en lo que dijimos recién, en el espacio subaracnoideo, en algunos lugares este espacio subaracnoideo se ensancha y tiene en el interior más espacio, no ubicado solamente entre el aracnoides y la pía madre, sino que en algunos lugares ese espacio se ensancha y eso se llama cisternas. Conclusión: las cisternas son propias del líquido cefalorraquídeo periférico. Los ventrículos son del líquido cefalorraquídeo central. Esas cisternas del líquido cefalorraquídeo periférico tenemos 4, de las cuales están ubicadas en algunos lugares estratégicos. Porque nosotros dijimos que el líquido cefalorraquídeo, la principal función es amortiguar. Y entonces en algunas áreas donde hay cerca hueso, amortigua el golpe, que es una de las principales funciones del líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos entre el cerebelo y la parte medular, es decir, busquémonos, tenemos aquí el cerebelo y aquí tenemos la médula. Esta cisterna que está aquí es la cisterna más grande, que se llama cerebelo medular.
es una cisterna que lo que nos está protegiendo, acuérdense que aquí tenemos el foramen magno. Entonces, para que el cerebelo no pegue contra, o el bulbo no pegue contra el foramen magno o el foramen occipital, existe en esta zona la famosa cisterna cerebelo-medular, que es la más grande de todas. Después tenemos una segunda cisterna que está por arriba del cerebelo, entre el cerebelo y el diencéfalo, que se llama cisterna cuadrigémina, que está aquí. Porque no es casual que acá han hecho dos pequeñas elevaciones en esta parte posterior, que son los tubérculos cuadrigéminos. Ya vamos a ver en la zona de diencéfalo y de mesencéfalo. Entonces, esta cisterna se llama cisterna cuadrigémina. Por delante, para que tengamos el mismo tipo de mecanismo como tiene la protección de la cisterna cerebelo-medular, tenemos una cisterna aquí adelante que es justamente prepontina, o sea, por delante de la protuberancia, y otra que se llama prepeduncular. Es decir, si ustedes analizan las cuatro cisternas están protegiendo básicamente el tronco encefálico y el cerebelo. Tenemos una abajo y atrás, que se llama cerebelo medular, una abajo y adelante, que se llama prepontina, una arriba y atrás, que se llama cuadrigémina, y una arriba y adelante, que se llama interpeduncular. Conclusión, aquí en esta estructura del tronco encefálico, donde están los centros de la respiración, de la frecuencia cardíaca, la regulación de la presión, muchos elementos autónomos, y justamente es como un embudo para que justamente no tengamos ningún tipo de inconveniente de presión, están estas cisternas del líquido cefalorraquídeo. Vuelvo a repetir, las cisternas del líquido cefalorraquídeo son periféricas. Los ventrículos son centrales. Y aquí viene un poquito el esquema que estábamos viendo anteriormente. Entonces, ahora sí, vamos, aquel que lo tenga, lo tiene al lado, vamos a ver un poquito la representación de este esquema. Este esquema es similar al que es el mismo que yo les envié y representa un poco la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo podemos estudiar de distintas formas. Vamos a empezar con los números para que ustedes tengan una secuencia de lo que estamos viendo. ¿Cómo me ubico rápidamente? Estas son las vellosidades aracnoideas, o granulaciones aracnoideas, o subaracnoideas. Si yo me ubico, acá no lo tengo marcado, yo sigo por acá, acá me la encuentro. Esta es la velocidad subaracnoidea. O sea que el número 2 son las vellosidades subaracnoides. ¿Qué función cumple la vellosidad subaracnoide? Chupan el líquido cefalorraquídeo desde debajo en el espacio subaracnoideo y lo transportan hacia el espacio justamente venoso. Si yo sigo esta flecha, es decir, el líquido cefalorraquídeo que está circulando por este espacio, va a entrar la velocidad aracnoide y el líquido cefalorraquídeo cae a este espacio venoso. Entonces aquí ya tengo tres elementos para estudiar. El espacio que está por arriba es el seno venoso. Bien, pero ya estoy acá arriba, coronando todo lo que es la parte superior. Eso se va a llamar seno sagital. Las velocidades subaracnoideas, que ya las tenemos claras, dijimos el número 2, y el tercero es el espacio donde circula el líquido cefalorraquídeo, que ya lo sabemos, es el espacio subaracnoideo. Por eso, esta parte de arriba es fácil de entender y representa el esquema que vimos anteriormente. Y para proteger las venas, en este caso, acuérdense cuando hablamos de seno sagital, o vamos a ver otros senos que hay, son venas. Estas venas están protegidas para que no golpeen, no se rompan contra la calota craneana,
en esta estructura fuerte, firme, que protege la meninge, que es la capa superficial, que se llama dura madre. Y ahí entonces estamos resolviendo los primeros 4 puntos de lo que sería la parte de absorción del líquido cefalorraquídeo. Vieron que yo pregunté cómo circula. Bueno, ¿por dónde se absorbe? Estamos en esta parte. Vellosidades subaracnoideas. En el esquema, en estas flechas en negro, indica cómo va. La circulación del líquido cefalorraquídeo está viniendo por el espacio subaracnoideo, llega a las vellosidades subaracnoideas o granulaciones aracnoideas, filtra a través de ese capilar, cae el líquido cefalorraquídeo a las venas, o sea, se mete el líquido cefalorraquídeo en el torrente venoso, que se llama seno sagital, y está protegido por afuera por lo que se llama dura madre. Muy bien, vamos ahora a la parte interna del líquido cefalorraquídeo, o sea, líquido cefalorraquídeo central. Nosotros tenemos justamente esta estructura muy clásica que aparece como interna, bien como una coma, como que está tomando tanto el lóbulo, los lóbulos anteriores como los lóbulos posteriores. Esta estructura ya interna es el ventrículo lateral. Por eso el número 5, van a ver ustedes que hablamos de ventrículo lateral. El ventrículo lateral no es nada más ni nada menos que el que nos está produciendo el líquido cefalorraquídeo, por eso está esta imagen hecha en esta estructura. ¿En dónde? En los plexos coroideos. Ese líquido circula. ¿Y dónde se une este líquido cefalorraquídeo central con el periférico? En estas estructuras que se encuentra aquí atrás. Esto es la protuberancia del bulbo, este es el cuarto ventrículo. Esta estructura que se llama justamente apertura de conexión que tenemos entre el cuarto ventrículo y el líquido cefalorraquídeo periférico es nada más y nada menos que los agujeros de Magendie, uno solo, y los de Luschka, que son 2. O sea, esto, número 6, es la comunicación entre el líquido cefalorraquídeo central y periférico. Agujero de Magendie y Luschka, en este caso, apertura media y 2 aperturas laterales. Y desde ahí, desde esta estructura, que sería el cuarto ventrículo, hacia abajo, tenemos el conducto del epéndimo, que es el conducto también llamado medular. Cuando ustedes vean un corte de médula en el centro de la sustancia gris, que es como una H, en el medio van a ver que hay un agujero, ese se llama canal o conducto del epéndimo, o conducto medular. ¿Qué pasa por ahí? Líquido cefalorraquídeo central que está viniendo de arriba. Cuando el anestesista hace una punción lumbar, una raquidia, o cuando uno va a hacer un diagnóstico de encefalitis o de hemorragia y punza líquido cefalorraquídeo, nunca punza el anestesista el líquido del canal del epéndimo. Jamás. Porque hay que romper toda la mitad de la médula para entrar con la aguja. Entonces, ¿de dónde viene el líquido? El líquido es el líquido cefalorraquídeo periférico, el subaracnoideo. De ahí es donde saca el líquido cefalorraquídeo para diagnóstico o para hacer la anestesia raquídea. ¿Ok? No piensen que el anestesista coloca la anestesia en el medio de la médula. No. Coloca la anestesia en el líquido cefalorraquídeo periférico. Entonces, el número 7 es el canal del epéndimo, o como hablamos recién, conducto medular, perdón. Hacia arriba tenemos el cuarto ventrículo, que lo dijimos que unía el cuarto ventrículo con, ¿se acuerdan? Por estos forámenes Magendie y Luschka, hacia el líquido cefalorraquídeo periférico. Y ya nos vamos entonces, esto es el cuarto ventrículo, nos vamos hacia arriba, un poquitito más, y aquí aparecen las comunicaciones laterales. Es decir, la abertura media, que es la de Magendie, y las 2 laterales, que se llaman de Luschka, que están representadas por 2 forámenes un poquito más altos para conectar lo que sería la parte del techo del cuarto ventrículo con el líquido cefalorraquídeo periférico.
Después hacia arriba del cuarto ventrículo tenemos la unión con el tercer ventrículo por este espacio que está justamente cruzando el mesencéfalo o pedúnculos cerebrales, y este es el acueducto de Silvio, y ya entramos en el número 11, que es esta estructura de aquí, que es el tercer ventrículo, y acá arriba han representado estas imágenes irregulares, vasculares, que dan, para que ustedes vean, son los plexos coroides del tercer ventrículo, y aquí han puesto los plexos coroides del cuarto ventrículo. Y justamente, del ventrículo lateral. Y como esto es ventrículo lateral y esto es tercer ventrículo, este foramen de unión del ventrículo lateral con el tercer ventrículo es el foramen de Monro. Entonces aquí tenemos todo lo que explicamos anteriormente en un esquema para que lo puedan repasar o copiar y estudiar. Acá estamos viendo cómo circula el líquido cefalorraquídeo central y el líquido cefalorraquídeo periférico. Si yo hago una tomografía, me voy a encontrar con estas características. Esto es telencéfalo, no tengo dudas. Acá tengo las irregularidades, las circunvoluciones, tengo sustancia gris, sustancia blanca, lo veo perfecto. Y estoy viendo estos dos elementos en el medio del telencéfalo. Pues bien, estos son los ventrículos laterales. Aquí yo tengo el ventrículo lateral del lado derecho y este el ventrículo lateral del lado izquierdo. Y esto que yo veo acá dentro del ventrículo lateral son los plexos coroideos de los ventrículos, que son los que están formando el líquido cefalorraquídeo. Aquí esto no es un tumor, una patología, ahí son los plexos coroides. Esto es totalmente normal en una tomografía. Ahí se está filtrando la sangre para formar ese líquido cristal de roca transparente que es el líquido cefalorraquídeo. Y justamente, esto es una resonancia, miren que tiene mucha más calidad la resonancia para ver, identificar lesiones u otro tipo de patología. Bueno, fíjense que acá este corte está mostrando esta parte anterior del ventrículo lateral, que se llama asta anterior, que representaría esta área también aquí, y esta parte posterior sería el asta posterior. Este corte es más abajo, está llegando hacia el lóbulo occipital. Esto es en los ventrículos laterales, o primero y segundo ventrículo. Muy bien. Esta imagen es una imagen normal. Yo acá estoy viendo el ventrículo lateral, la parte más anterior, la parte más posterior. Depende de cómo hago el corte, por ahí lo puedo ver entero, puedo ver un sector del ventrículo. Muy bien. ¿Y esto qué les parece? A ver, ¿qué se les ocurre que puede ser? ¿O qué ve? Escríbanmelo. Aumento del líquido cefalorraquídeo Muy en vale. la asta posterior. Muy bien. Ahora que ya sabemos un poquito más del líquido cefalorraquídeo, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿ese líquido cefalorraquídeo que está aumentado, es central o periférico? Central. Central. Porque me dijiste que estás viendo el aumento o el mayor tamaño del líquido cefalorraquídeo, me dijiste, de los ventrículos laterales. Entonces ese es líquido cefalorraquídeo central. Perfecto. Esto justamente es el aumento de la cantidad de líquido cefalorraquídeo justamente en los ventrículos laterales. ¿Y qué condición se llama esto? Si ustedes miran, es como un cerebro lleno de agua. Que es hidrocefalia. Eso es. Y el nombre de esto, lógicamente, le pusieron un nombre en base a lo que se ve. Hidrocefalia. O sea, la cabeza llena de líquido. Hidro es líquido. Esto es una hidrocefalia. Por supuesto, para que esto se produzca, quiere decir que entre el líquido, dijimos que el líquido se produce en el sistema nervioso, en los ventrículos, es decir, el líquido se produce en la parte central del sistema nervioso. ¿Y dónde se absorbe? En la parte periférica, en el líquido cefalorraquídeo periférico y las vellosidades. Quiere decir que tiene que haber una obstrucción entre el central y el periférico para que justamente
se produzca líquido, pero no se absorba en cantidad. Bueno, ahí es donde tiene que el neurocirujano, o el neurólogo, perdón, tiene que investigar si lo que está tapado son los agujeros de Monroe, si lo que está tapado el agujero de Silvio. Esto puede tener en un adulto implicancias por un tumor que comprime, o hay unas patologías en los niños en los cuales no está desarrollado los agujeros Magendie-Luschka, entonces se produce líquido cefalorraquídeo y no se absorbe. Y eso es una de las causas por las cuales hay que colocar una válvula para descargar. Esto es la hidrocefalia. Muy bien. A ver, miren con detalle aquí. ¿Qué les parece? ¿Qué están viendo? Estas son resonancias. Siempre que ustedes vean mucho de estructuras muy delicadas y se identifique bien, estos son resonancias. A ver, mírenla, a ver qué les parece. Una tumoración. Lóbulo occipital. El ventrículo está desplazado por una tumoración. Ah, muy bien. Esto un poquito lo puse a propósito. Sí, esto lo puse a consecuencia de lo que dijo el doctor Márquez la semana pasada. Esto es un tumor de cerebro. No importa si es benigno o maligno, no vamos a hacer disquisiciones, pero fíjense, esto es el cerebro normal, de este lado tenemos una masa tumoral. Esta es otra imagen de otra zona, porque esto es, fíjense, esto estamos a nivel del lóbulo parietal y temporal. Aquí estamos en el lóbulo occipital. Son distintos, no es el mismo paciente, son distintas imágenes. Esto es un tumor de cerebro, este es otro tumor de cerebro. ¿Qué dijo el doctor Márquez? Cuando empieza a crecer el tumor, ¿qué sucede? El cerebro se adapta para tratar de, justamente, porque afuera tenemos una estructura rígida, ósea, que no se desplaza. Entonces, la misma presión destruiría las células. Conclusión, lo primero que se adapta y se desplaza es el líquido. Conclusión, miren, el ventrículo, este es el tercer ventrículo. Fíjense cómo se ha desplazado el tercer ventrículo, cómo se ha lateralizado el tercer ventrículo, soportando, tratando de darle espacio a ese tumor que está creciendo. Aquí tenemos un tumor occipital, está justamente haciendo lo mismo, va creciendo. Fíjense cómo el ventrículo lateral, siempre que vean dos, acuérdense, son ventrículos laterales, cómo el ventrículo lateral va permitiendo que en cierto modo el tumor crezca en el sentido de evitarle la presión hacia atrás. Esto es lo que un poco decía el doctor Márquez, es una de las características del líquido cefalorraquídeo amortiguar y también en cierto modo compensar. Muy bien. Entonces, para que nos volvamos a ubicar en el tema de las meninges y donde está el espacio subaracnoideo, es importante que ustedes sepan, bueno, bajo de la piel, el periósteo y el cráneo, tenemos las tres estructuras clásicas que conforman las meninges: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Ahora, la dura madre es una estructura básicamente que tiene justamente dos capas, una capa que está pegada al hueso y una capa que está hacia abajo, hacia la aracnoide, hacia la meninge ya directamente. Por eso son dos capas de tejido conectivo que lo que hacen es protección. Y justamente estas dos capas, la que está pegada al hueso, es la más dura. Miren, es una capa, es una estructura fibrótica muy firme, muy dura. La dura madre incluso, ¿se acuerdan cuando yo mostré el video el miércoles? Que con el bisturí lo cortaban. Realmente es un tejido que protege nuestro sistema nervioso central. Entonces tenemos la capa periosteal y la capa meningia. Todo esto es dura madre. Es toda esta estructura, fíjense que no se mete dentro de las circunvoluciones, ¿eh? La dura madre es una capa que está cubriendo y mimetizando lo que sería el cráneo, el hueso por afuera. Entre las dos capas, entre la periosteal y la meningia, aparecen los senos de la dura madre.
¿Y qué les dije yo que eran los senos de la dura madre? Cuando ustedes lean senos en el sistema nervioso central, en las meninges específicamente, son las venas de la dura madre. Eso, cuando vieron en el esquema anterior, dije seno sagital, son los famosos senos de la dura madre. Entonces, cuando uno pregunta, ¿dónde están los senos de la dura madre? Están entre las dos capas de la dura madre. Muy bien. ¿Quién irriga la dura madre? La dura madre está irrigada básicamente por una arteria fundamental que se llama arteria meningia media. Esto los neurólogos y los neurocirujanos lo saben de memoria porque esta arteria meningia media es la que irriga esta capa gruesa de protección del cerebro. Y esta arteria es la que justamente hace que la irrigación sea tan profusa y que tenga tanta protección. La arteria, esta meningia media, va acompañada por los nervios del trigémino, justamente que acompañan, son la primera, la segunda y la tercera rama del trigémino, nervio sensitivo, específicamente la rama 1 y 2, la rama 3 sabemos que es mixta. ¿Por qué tiene tanta importancia estos detalles que estoy dando? Primero, porque sabemos que las neuronas no duelen. ¿Y por qué duele tanto la cabeza cuando uno se golpea o cuando tiene bueno, lógicamente cuando hay un tumor, cuando hay una hemorragia? ¿Por qué tanto duele la cefalea, las jaquecas? Justamente porque la dura madre están inervadas muy exquisitamente por el trigémino. Y la arteria que irriga estas zonas es la arteria meningia media. Entonces, cuando la arteria meningia media se dilata, se expande, justamente provoca cefaleas muy importantes. Una de las causas es las cefaleas. Vieron que cuando uno tiene una cefalea, uno de los tratamientos, hay muchas causas de la cefalea, pero uno de los tratamientos es justamente, se utilizan ergotamina. La ergotamina es uno de los medicamentos que se utiliza muchísimo para la jaqueca. La ergotamina es un vasoconstrictor. Lo que está buscando es que esta arteria meningia media reduzca su circulación hacia la dura madre y que no duela. Por eso muchos pacientes que tienen jaqueca dicen, me pulsa la cabeza. Bueno, es la arteria meningia media que está pulsando, y es correcto el término. A su vez, esta arteria meningia media, por traumatismo, se puede romper y provoca hematomas, como esta imagen. Así que, pregunta de examen. ¿Quién irriga la dura madre? La arteria meningia media. ¿Quién inerva la dura madre? El trigémino, la rama B1, B2 y B3. Y vamos a ver, entonces, si se rompen estas arterias, muchas veces vamos a tener en el sistema nervioso central dos tipos de hematomas. Tiene mucha importancia los hematomas en el sistema nervioso central, porque si un hematoma se produce en un párpado, el párpado se hincha y no pasa nada. A los 15, 20 días se resuelve el hematoma y vuelve a la normalidad. Pero si uno se golpea la cabeza o se tiene una fractura en el cráneo y se rompe este tipo, o los senos o las arterias, como vimos recién, se provocan hematomas. Y como el hematoma no se puede expandir para afuera porque tiene el cráneo, se presiona para adentro. Y aquí aparecen los dos famosos hematomas de los traumatismos de cráneo o los hematomas que se provocan por hipertensión arterial, básicamente el golpe suave, pero que si el paciente está tomando es hipertenso o está tomando algún tipo de medicamento, provoca este tipo de hematomas, son los famosos hematomas, el extradural y el subdural. ¿A qué hace referencia estos dos hematomas? Bueno, normalmente, lo que vimos anteriormente, el hematoma, perdón, vuelvo para atrás antes de seguir, los hematomas extradurales están por arriba, ¿ven?, de la dura madre. O sea,
entre la dura madre y el cráneo. En cambio, el hematoma subdural está más relacionado a la separación entre la dura madre, entre las dos capas de la dura madre. El que tiene mucha importancia es el extradural, porque es un hematoma básicamente en el cual es la arteria meningia media la que se rompió. El hematoma subdural generalmente es un hematoma relacionado más a la parte de los senos venosos. Nosotros tuvimos, hace unos años atrás, nuestra vicepresidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner, tuvo un golpe cuando se iba a entrar un auto. Vieron que los policías, cuando entra alguien en Estados Unidos, le toman la cabeza y ponen la mano para que no se golpee con el parante. Bueno, eso fue justamente lo que le aconteció a nuestra vicepresidenta. Pegó la cabeza y a los 10, 15 días tuvo cefaleas importantes, ciertos trastornos neurológicos, le hacen una tomografía computada y aparece un hematoma subdural, que hay que drenarlo, ¿no? Hay que punzar, romper el hueso y drenar y aspirar el líquido. Así que vean que no es algo que no pasa con frecuencia. Esta es la diferencia entre un hematoma subdural y un extradural. La segunda capa es justamente el aracnoides. La aracnoides es justamente conformada por arriba está la dura madre, por debajo está la pía madre. Entre la dura madre y la aracnoide está el espacio subdural y está el espacio subaracnoideo. En este espacio subaracnoideo, este que está aquí abajo, es donde justamente tenemos las famosas granulaciones aracnoides o vellosidades subaracnoideas, que es donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo, que lo vimos en el tema anterior. Así que es importante que ustedes tengan en este espacio subdural y el espacio subaracnoideo. Lo vimos en la clase anterior. En el espacio subaracnoideo justamente está pasando el líquido cefalorraquídeo. En el espacio subdural normalmente pasan las venas del espacio, dijimos, de la dura madre, ¿se acuerdan que lo vimos recién? Los senos. Y por el otro lado, en este espacio subdural, tiene presión negativa. Y por último, vamos a la capa final, la más finita, la que está pegada a las circunvoluciones, que es muy vascularizada, porque son todo ese sistema de arterias y venitas pequeñas que se ven pegadas entre medio de las circunvoluciones. Por ahí van caminando la circulación, es nada más y nada menos que la pía madre. Conclusión, la dura madre es un tejido que tiene relación de defensa, la aracnoides es donde está la absorción del líquido cefalorraquídeo y la pía madre es la que tiene relación con la parte vascular del encéfalo en la parte periférica. Vamos entonces al segundo esquema. Tenemos, para que nos ubiquemos, siempre, acá ubiquémonos, es similar al dibujo que yo les mostré. Tenemos las estructuras de la piel, que es el cuero cabelludo. Debajo del cuero cabelludo nos encontramos con el periósteo, por eso voy 3, piel, voy bajando, 4 periósteo, 5, el cráneo, el hueso del cráneo, y después tenemos hacia abajo 6, ya tenemos el periósteo, pero por el lado de adentro. O sea, el hueso tiene una capita por arriba de periósteo, o pericráneo como se lo llama también, y un periósteo profundo. Si seguimos bajando más, seguimos al número 7, ya entramos en las capas meníngeas, y aquí entramos en lo que es la dura madre, que es justamente las 6 y la 7, es decir, estas dos estructuras constituyen justamente la dura madre. Ahí tenemos las capas que habíamos hablado de la dura madre. Debajo de eso tenemos
El número 10, la aracnoide. Siempre la aracnoide tiene estas características de dibujo como si fueran vellosidades. Por eso se habla de vellosidades subaracnoideas. Por lo tanto, el espacio que está ahí se llama espacio subaracnoideo. Y más hacia abajo, pegado, ven que es una capa que está adherida al sistema nervioso central, ya se considera la circunvolución, es la pía madre. O sea que en esta secuencia que vinimos de 3 a 11, son todo lo que vimos recién, capa por capa. En estos espacios subaracnoideos van algunos vasos sanguíneos. El número 13 son estas indentaciones, que son las vellosidades subaracnoides o aracnoides, que es donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo. Y este espacio que está aquí entre un hemisferio y otro hemisferio es la cisura interhemisférica. ¿Se acuerdan que lo vimos en todas las imágenes que tuvimos? También llamada hoz del cerebro. La hoz como si fuera una guadaña o cisura interhemisférica. En los espacios de acá arriba, en los dibujos, tenemos el espacio subdural y tenemos por otro lado, dijimos que el líquido cefalorraquídeo se absorbe por estas vellosidades subaracnoideas o aracnoideas y cae el líquido a un espacio que se llama seno sagital, o sea, a una vena. El seno sagital, dijimos que estaba en el espacio justamente subdural, y aquí donde vuelca el líquido cefalorraquídeo se mete en la sangre venosa para volver al corazón. O sea que cuando uno dice se producen 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo, se absorben 500 mililitros. ¿Y dónde va? De vuelta a la circulación, a la sangre. Esto es, de nuevo, el esquema inicial. Ventrículos laterales, tercer ventrículo, aquí tenemos las vellosidades del ventrículo lateral, las vellosidades del tercer ventrículo, el líquido cefalorraquídeo se produce en estas áreas, cae por el agujero de Silvio, el conducto de Silvio, llega al cuarto ventrículo, que también tiene justamente sus plexos coroideos. Este líquido a través de los agujeros Magendie, Luschka, y entran a la cisterna cerebelo-medular, que es esta de aquí, o hacia adelante, hacia la cisterna subpontina, y desde ahí empieza a circular por el espacio subaracnoideo, que son estas imágenes de aquí, y cuando está llegando a los sectores en las vellosidades o granulaciones aracnoideas, filtra a los senos venosos, o sea, a las venas. Y por eso aquí está marcado que están volviendo la sangre venosa. ¿A dónde va? Tiene que volver al corazón. Y aquí es donde entramos a este esquema, el esquema de las venas. Porque, vuelvo a repetir, el líquido cefalorraquídeo vuelve por el sistema de drenaje venoso. ¿Cómo es que se divide esto? Normalmente hay varias formas de clasificar, pero esta me parece que es una de las más didácticas. Generalmente uno habla de un drenaje anterior y un drenaje posterior. Es decir, desde el peñasco para atrás, el drenaje posterior venoso, y el otro es el drenaje anterior. Si ustedes miran, básicamente aquí no hay grandes venas en las partes periféricas, las venas están alrededor de lo que es justamente la hipófisis. Ubiquémonos, miren, aquí tenemos la hipófisis, el tallo de la hipófisis, aquí tenemos los dos conductos ópticos. Quiere decir que alrededor de esta estructura aparecen venas muy importantes que se llaman seno cavernoso. Va a haber uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Estos senos cavernosos están justamente alrededor, al lado derecho e izquierdo de la hipófisis. Por eso esto es pero tan importante que ustedes los tengan en cuenta. Y estos senos cavernosos justamente drenan hacia atrás, esto es el seno cavernoso representado, drenan hacia atrás hacia lo que se llaman justamente los senos petrosos, hacia acá atrás.
Estos son justamente los senos de drenaje del sistema anterior. Entonces, en la parte anterior, lo más importante que vamos a encontrar van a ser los senos cavernosos y se unen a través de los senos petrosos hacia el drenaje posterior. El drenaje posterior tiene, por un lado, miren acá arriba, esto, fíjense, va por arriba del cerebro. Esto es justamente lo que nosotros dijimos anteriormente, el seno sagital. Miren, se llama seno sagital, por supuesto hay uno que va por arriba y uno que va por abajo. Entonces, esto se va a llamar seno sagital superior y este es el seno sagital inferior. ¿Dónde lo vimos eso? Los senos, lo dijimos recién, están en el espacio subdural. Es donde el líquido cefalorraquídeo vuelca ahí, pero eso son venas. Está llevando la irrigación venosa del cerebro. Así que cuando nosotros hablamos de cómo se irriga el cerebro, ya lo vamos a ver cuando hablamos de polígono de Will y todo eso que vamos a ver en la próxima clase, eso es arteria. ¿Y cómo vuelve las venas, la sangre venosa? Vuelve por este sistema de venas. El anterior seno cavernoso y los senos petrosos, y hacia atrás tenemos el sagital superior, el sagital inferior, que van a buscar unirse a este sector en la región posterior del foramen, del hueso occipital, que se llama prensa de erófilo. Es esta zona de aquí. Quiere decir que acá arriba yo tengo un seno que está viniendo longitudinal o sagital superior, otro longitudinal inferior, y van a confluir hacia la prensa de erófilo. Hacia los costados está viniendo por el otro lado dos senos que son senos transversos, que son estos de acá de los costados. Entonces, a esta prensa de erófilo me está llegando el seno longitudinal inferior, el seno longitudinal superior, y me están llegando los dos, hacia los dos costados, los famosos seno transverso. Por lo tanto, esta prensa de erófilo también recibe el nombre, como lo dijo el doctor en los otros días, el doctor justamente Albert, que dijo que se llamaban Carrefour. Ese es el nombre que tiene la recepción de todos estos sectores venosos. Y desde ahí, desde aquí, desde la prensa de erófilo, todos estos senos transversos que están aquí, bajan por la parte lateral de los costados de lo que es la fosa cerebral posterior, por estos senos, se llaman senos sigmoideos. Sigmoideos, ven que hacen como una S, y esos senos sigmoideos se van a meter en el foramen yugular. Y de ahí en adelante, el foramen yugular, el seno sigmoideo, va a continuar con el nombre de yugular interna. Es decir, que esta vena yugular interna que la vimos en cabeza y cuello, que la vimos que conforma justamente la estructura central de lo que es los grandes vasos del cuello, junto con la arteria carótida y hacia atrás con el neumogástrico, el paquete vasculo nervioso del cuello, esta vena yugular, nosotros decíamos en ese momento, nace en el foramen yugular. Claro, ahí cambia el nombre, pero viene de adentro de lo que son los senos sigmoideos, que son, por supuesto, derecho e izquierdo. Y estos senos sigmoideos vienen de los senos transversos, y de los senos transversos vienen de la prensa de erófilo, donde confluye esta estructura superior que se llama seno sagital superior, el seno sagital inferior. Y esto es la prensa de erófilo. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Miren que este tema es crucial, ¿eh? Miren, cuando uno pregunta cómo se irriga el cerebro, entonces todo el mundo habla de
polígono de Willis. Muy bien. Y inmediatamente cuando termina el polígono de Willis, siempre la pregunta que viene atrás, le preguntamos, bueno, ¿y las venas? Y ahí se arma el lío, no saben para dónde arrancar. Bueno, es porque justamente tienen que saber que el drenaje venoso no sigue el polígono de Willis, sigue justamente la conformación de la yugular interna, que es esto que te acabamos de ver. ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede claro? Miren que este tema es importante, ¿eh? ¿Ok? Profe, una pregunta, por ejemplo, esta vena sagital, ¿no? ¿Qué sería impares o sería central? Central, ¿no? La vena sagital es una sola, va por el medio. A una Central. sola, al Es centro. una Sí. sola que va por acá arriba. Mira, es esta que va acá arriba. Acá está cortada, pero es esta. Es una sola. Y la que está por abajo también es una sola. Van por lo que se llama la cisura interhemisférica o la hoz del cerebro. Ah, bien, profe. Ya Tengan sé. cuidado, van a ver, pasa que todavía no lo hemos llegado a ver, la hoz del cerebro es una zona justamente de la dura madre que separa, está en la cisura interhemisférica y camina entre medio este seno sagital superior y el inferior. Solamente van por el medio, la hoz del cerebro. Cuidado que hay otra hoz, que es la hoz del cerebelo, que es esta que se ve aquí, que separa el lóbulo occipital de abajo del cerebelo. Es esta es la hoz del cerebelo. Y por ahí, por esa hoz del cerebelo, camina justamente los senos transversos, que son estos de aquí. Es decir, el seno transverso justamente va entre medio del desdoblamiento de la hoz del cerebelo y los senos sagitales o longitudinales superior e inferior van por la hoz del cerebro. Y bueno, y tiene que volver todo al corazón. ¿Y cómo vuelve al corazón? Nada más y nada menos por la yugular interna. ¿Ok? ¿Seguimos? Gracias, profe. No, nada. Profe, Sí, una pregunta. sí, Nelson. Desde la prensa del ófero, ahí se va a los senos transversos, puede ser también laterales. También sí. La prensa de Herófilo, por eso puse estos dos esquemas. La prensa de Herófilo recibe el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, recibe también estos vasos, esta parte que están aquí, que están llegando del tronco encefálico, algunos vasos, y desde Es ahí... una vena de Galeno, ¿no? Eso es. Ahora va a ver el otro esquema que les voy a mostrar, se llama vena de Galeno. Desde ahí, desde esta, o Carrefour, como le llamó el doctor Márquez, y desde ahí hacia los costados, senos transversos y bajan senos sigmoides, por eso se llaman sigmoides, porque hacen como una S para bajar y llegan al foramen yugular. O antiguamente foramen rasgado posterior, ya saben que tiene otro nombre, se llama foramen yugular. ¿Ok? Aquí justamente volvemos al esquema que hablábamos recién. Entonces, toda esta estructura de la base de cráneo alrededor de lo que es justamente el quiasma óptico y todo lo que tiene que ver alrededor, la arteria carótida, a los costados tenemos los senos cavernosos y tiene que drenar a la yugular. Y bueno, ¿por dónde llega? Bueno, básicamente drenan hacia atrás por estas estructuras que se llaman senos petrosos. Y aquí tenemos la configuración de las venas llamadas senos sagital superior, la sagital inferior. Esto es la hoz del cerebro, esto es un desdoblamiento de la dura madre de la cisura interhemisférica. Esta es que se llaman vasos rectos o vena de Galeno, y desde ahí drena el confluente de los senos, o llamada prensa de Herófilo, el transverso que va, por lo que dijimos, por el desdoblamiento de la dura madre de la hoz del cerebelo, hace esa curva sigmoidea y acá aparece la vena yugular interna. Uma consulta, essa vena de Galeno pode ser chamada como mesmo?
el otro nombre? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Justo se La cortó. vena, hola, ¿se escucha La vena mejor ahora? galena, La sí. vena de Galeno puede ser llamada también como, no entendí, no escuché bien. También, como es la unión justamente de la estructura posterior de la zona del diencéfalo y del encéfalo con la prensa aerófilo. Vaso recto también se puede llamar. ¿Ves? Acá, ¿ves donde dice straight? Eso quiere decir estructura recta. Normalmente es mucho menos importante, ¿eh? Lo más importante, no dejen de ver, son los senos sagitales, ¿eh? Superior e inferior, son mucho más importantes que algunas venas que están en la región posterior. Y aquí tenemos un esquema para que nos volvamos a ubicar. Esta es la estructura de la región anterior. Miren, acá tenemos la hipófisis, perdón, la silla turca. O sea, estas estructuras que están a los lados de la silla turca son nada más ni nada menos, como dijimos recién, los senos cavernosos. Y tenemos vasos que van para atrás por los vasos petrosos, que van aquí, o los senos petrosos. Y después tenemos, esto es el confluente, el Carrefour, la prensa aerófilo, el seno transverso que va hacia abajo, baja, desciende pegado al cráneo por el seno sigmoideo, y aquí comienza el foramen yugular, y ahí es el nacimiento de la yugular. ¿Ok? En la zona de estructuralmente, este sigue siendo el mismo esquema. Aquí, para que nos ubiquemos, esto sería la silla turca. Acá tenemos los senos cavernosos, tenemos algunas conexiones por delante y por detrás. Hacia atrás tenemos los petrosos, como dijimos recién. Aquí tenemos el Carrefour o prensa aerófilo, los senos transversos, aquí tenemos los sigmoideos y el comienzo de la yugular. En esta zona, a la estructura de los senos cavernosos, están llegando las venas que están viniendo del ojo, es decir, las venas oftálmicas. ¿Por qué tiene tanta importancia este esquema? Porque el párpado superior, el párpado inferior reciben irrigación arterial y venosa de los vasos faciales, la vena facial o la arteria facial. Pero en la zona de los párpados, en la zona de la cavidad orbitaria, hay uniones y las venas oftálmicas de adentro de la órbita drenan para atrás al seno cavernoso. Si yo tengo una infección, como era la época antes de los antibióticos, en la región de los ojos o de la órbita, estas infecciones normalmente podían transmitirse por las venas oftálmicas y caían en el seno cavernoso, lo cual podían provocar obstrucción del seno cavernoso, de lo que se llama trombosis del seno cavernoso, o una infección generalizada del sistema nervioso de tipo infecciosa, que era, por eso siempre se decía que a la zona de la nariz y la zona de los ojos se llamaba triángulo de la muerte antes de la época de los antibióticos. Ahora, por suerte, esto es muy poco frecuente. Ubiquémonos en este corte. Acá tengo la hipófisis y acá tengo adelante justamente el quiasma óptico, o sea que acá tengo la apófisis clinoides anteriores, es decir, la silla turca. Por debajo de la silla turca, lo vimos los otros días, se lo mostré, tenemos el seno esfenoidal, que es por donde se puede operar para llegar a la hipófisis. ¿Y qué es los senos cavernosos que estábamos hablando? Son estas estructuras vasculares que están acá a los costados. Y se les llama senos porque no es una vena, son múltiples estructuras vasculares, por eso se llaman cavernosas, por eso las han representado aquí con múltiples tabiques, que están a los costados de lo que es la hipófisis. Seno cavernoso. Va a haber uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. ¿Y qué está pasando por este seno cavernoso? Fíjense, tenemos una estructura en el medio
importantísima arterial, nada más ni nada menos que la arteria carótida interna. ¿Se acuerdan que la carótida hacía como un sifón para entrar al cerebro, a la base del cráneo? Bueno, apenas entra al cráneo, la carótida interna se mete dentro de una vena. Parece un poco ilógico, pero piénsenlo, es así. La arteria carótida interna se mete dentro de un lago venoso, que es nada más ni nada menos los senos cavernosos. Así que tómenlo en cuenta esto, porque cuesta un poquito imaginárselo, pero anatómicamente es así. La arteria carótida interna pasa por el interior del seno cavernoso. Por supuesto, cada uno tiene sus fibras y sus vainas, pero la arteria en ese sentido va protegida por el seno cavernoso. Juntamente con la arteria carótida interna van las ramas simpáticas del plexo carotídeo, es decir, las arterias del cerebro tienen inervación simpática, lo dijimos siempre. Bueno, van alrededor de la carótida interna las arterias, los nervios simpáticos de la cadena cervical que van a cabeza y cuello. Aparece también dentro de este sector, aquí ya lo tengo, ¿ven? Ahí lo marqué de vuelta. Entonces tenemos la arteria carótida interna y justamente alrededor de la carótida tenemos los nervios simpáticos de la carótida, que van al sistema nervioso central. Y después tenemos a los costados, miren esto, el tercero, el cuarto, el sexto, el quinto, la rama B1 y el quinto, la rama 2. Pero miren, 5 nervios de cabeza y cuello. 5 nervios, ¿cuáles son? El tercero, que es el oculomotor. El cuarto, que es justamente el troclear. El sexto, que es el abducen. El trigémino, la rama B1, el oftálmico, y el trigémino, la rama B2, que es el maxilar. Estos 5 nervios pasan por la pared lateral del justamente seno cavernoso, excepto el número 6, que va pegadito a la carótida interna. Conclusión, miren la cantidad de elementos que pasan por el seno cavernoso. Por eso hago tanto hincapié el día de hoy de este tema. Pregunta de examen, seno cavernoso, estructura vascular venosa al lado de la hipófisis, son 2, derecho e izquierdo. ¿Qué pasa por el interior? Fundamentalmente la carótida interna y las ramitas de los plexos simpáticos de la carótida interna que van a dar la inervación autónoma simpática al sistema nervioso central. Pero en las paredes laterales de este seno cavernoso tenemos el tercer par, el cuarto, el quinto, la rama oftálmica, y el quinto, la rama maxilar. Y en el interior pasa el sexto par. Es decir, que cualquier problema que tengamos aquí es riesgo importantísimo de vida, porque tenemos la compresión de la carótida y toda la afectación nerviosa que aparece ahí. Y estas venas que están aquí, ¿a dónde drenan? La vimos recién. Drenan hacia abajo y hacia atrás por estas venas que están aquí representadas, que se llaman petrosas, y que van a ir a dar la irrigación hacia las venas del drenaje posterior, como vimos anteriormente. Aquí estamos representando lo que es la dura madre y los senos venosos que pasan por la dura madre. Aquí lo que se sacó fueron el telencéfalo, no está el cerebro, ven que no hay circunvoluciones, no hay nada. Acá tenemos los nervios ópticos y esta es la hipófisis, es decir, que esta estructura que está aquí y esta que está acá son los senos cavernosos.
derecho e izquierdo. Y entre medio de esos senos cavernosos aparece la carótida primitiva, la carótida interna, perdón, la carótida interna. Bien. Y esta estructura drena hacia atrás por los senos petrosos justamente a lo que es el carrefour o confluente de los senos, o también llamado, como lo dijimos anteriormente, prensaderófilo. Esta estructura de la dura madre gruesa que separa los dos cerebros, que está entre medio y que justamente pasa por la cisura interhemisférica, se llama os del cerebro. Ven que es como una guadaña, ¿no? La palabra os. Entonces, esta estructura, que se llama os del cerebro, tenemos el seno sagital superior o longitudinal superior, el seno longitudinal inferior. Y estos dos senos se van a unir a la prensaderófilo, de ahí van al transverso, al sigmoideo, que es el que va por esta estructura aquí, y va a formar la vena yugular interna. Y esta estructura posterior, que dijimos recién, vena de Galeno, también ven como este seno recto, que se llama, es este de aquí, es la parte inferior que va a conformar el confluente de los senos, o prensaderófilo. Esto es lo que habíamos visto recién como drenaje venoso anterior, y esto de acá atrás es el drenaje venoso posterior. Y aquí tenemos el esquema, para que lo vayamos, tomemos el esquema que les mandé, y vamos a ver entonces el drenaje venoso cerebral. En definitiva, es lo que estamos viendo. Entonces, si nos ubicamos en el corte, acuérdense siempre, tenemos esta estructura bien hacia adelante, que este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo occipital. Aquí tenemos la hipófisis, que es anterior, aquí tenemos el cuerpo calloso, esto es el tercer ventrículo que habíamos visto. Entonces, vamos arriba y abajo, ¿qué nos encontramos? El seno sagital o longitudinal inferior, y este es el seno longitudinal superior. Por otro lado, estos dos senos van a confluir al número 5, que se llama confluencia carrefour o prensaderófilo. Posteriormente, la circulación venosa vuelve por el seno transverso, que es el 6, el que hace las curvitas y se mete hacia abajo, que es el seno sigmoideo, y van a hacer de ahí la vena yugular interna, lógicamente una a la derecha y una a la izquierda, que salen por el foramen yugular. Y de la foramen yugular, la vena yugular interna va justamente al corazón, a devolver la sangre venosa. Y vuelve también el líquido cefalorraquídeo, que es el tema del día de hoy. Después tenemos, por el otro lado, en esta estructura que hemos visto, el 9 y el 10, que es el seno petroso, que son estos senos petrosos superior e inferiores que vienen de la zona, que al lado de la hipófisis, fíjense que acá tenemos la hipófisis, al lado de la hipófisis son los senos cavernosos, el derecho y el izquierdo. Estos senos cavernosos van a drenar hacia abajo, hacia atrás, hacia el seno sigmoideo o hacia el seno transverso, y van a conformar el comienzo de la yugular interna. Y lo que yo puse anteriormente, esta estructura aquí es el cuerpo calloso para que nos ubiquemos. Así que es un esquema de todo lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, esto es semejante, es otro esquema, pero bueno, justamente lo que estamos viendo es las venas específicas. Aquí tenemos ya un poquito más en detalle, las venas cerebrales, el seno que habíamos hablado, el seno recto, bueno, para que ustedes lo empiecen a investigar e ir buscando. Es similar al esquema anterior, eso para no repetirlo exactamente, pero bueno, ubíquense, es muy fácil. La prensaderófilo, el seno transverso, el seno sigmoideo, aquí tenemos justamente la yugular,
el seno recto que antes estábamos hablando, estábamos viendo. Entonces, en esta etapa, aquí hemos finalizado un poco lo que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Quieren que hacer 5 minutos de descanso o prefieren que continúe? Quedarían unos 15, 20 minutos más. ¿Quieren que hagamos 5 minutitos de descanso? Para ir a aprovechar que tomar un café o una coca o ir al baño y nos volvemos a juntar, ¿les parece? Bueno, profe. ¿Vale? Dale, profe. 5 minutos, es nada más, no se dispersen mucho, es nada más que para levantarse un minutito, relajarse un poco, tomar un café o algo y nos volvemos a juntar. Profe. Hoy es viernes y no quiero que se haga tan largo. Me imagino que, no sé en otros lugares, pero acá en Rosario ya las salidas son casi normales, así que los viernes a la noche me imagino que todos tendrán ganas de salir, aunque sea ir a tomar un café. Sí, Profe, ¿podría dejar el esquema anterior para ir revisando? ¿cómo no? Lo dejo ahí. Ahí lo tenemos. Gracias. Bueno, muy bien, nos vemos 5 minutitos, ¿eh?
Bueno, seguimos. Voy a cambiar. Entonces, vamos a ver ahora el líquido cefalorraquídeo central, los ventrículos laterales. Tiene una forma bastante caprichosa. Ven que justamente esta estructura en forma de coma o en forma de herradura con una prolongación posterior. Por eso, justamente como tiene una forma como de herradura, van a ver que se denomina asta anterior, asta inferior y asta posterior. El asta anterior está sobre el lóbulo frontal, por eso le van a llamar asta frontal o asta anterior, y es la cavidad que se extiende hacia el lóbulo frontal, hacia adelante. Justamente la que se va hacia afuera y hacia abajo se llama asta inferior o temporal, va al lóbulo temporal, y la que va hacia atrás se llama lóbulo asta posterior u occipital. El lóbulo temporal y el lóbulo de la ínsula no tienen cavidad en su interior, es decir, no tienen justamente astas de los ventrículos laterales. Aquí un poquitito, volvemos al esquema, entonces ubiquémonos, esta estructura lateral es la que mejor nos orienta porque es parecida al esquema que mostré recién. Cerebelo atrás, lóbulo frontal, lóbulo occipital. Entonces, esta estructura que está acá adelante es el cuerno anterior o cuerno frontal. Esta estructura que está acá abajo, que es justamente el número 8, es el cuerno inferior o cuerno temporal. Y el que va para atrás es el asta o cuerno posterior o cuerno occipital. Ahí viene, es fácil de ubicarnos. Y en estas estructuras, la vista de la misma zona es exactamente igual. Es decir, si yo miro adelante, tenemos justamente el asta, el cuerno inferior, que va a la región temporal. Este es el que está viniendo hacia adelante, es decir, el cuerno anterior. Tenemos este sería el tercer ventrículo, el que está en el medio de los dos, y justamente la unión del tercer ventrículo con las astas laterales son los forámenes de Monro, que son estos dos que están aquí. Los forámenes interventricular, derecho-izquierdo, foramen de Monro, derecho-izquierdo. Y este tercer ventrículo que está aquí, hacia abajo va por el acueducto de Silvio, que es esta, y va a caer en el famoso cuarto ventrículo, que es tema que vamos a ver ahora. El ventrículo lateral y el cuarto ventrículo es importante que lo veamos. Y aquí lo que han querido representar, bueno, hacia abajo es fácil, es el conducto que sigue hacia la médula, o sea, el canal medular o el conducto del epéndimo, y a los costados han querido representar las aperturas laterales que van al líquido cefalorraquídeo periférico, es decir, los agujeros de Luschka. Acuérdense que el líquido cefalorraquídeo central, el cuarto ventrículo, se comunica con el periférico a través de tres agujeros, dos laterales, que son estos dos que han representado acá, que son los de Luschka, y en el medio el de Magendie. Volvemos, esto estaba para que ustedes nos ubiquemos. Aquí tenemos los ventrículos laterales, y aquí tenemos el asta o cuerno anterior, y este es el cuerno posterior. Es decir, el cuerno frontal y el cuerno occipital. Debajo, justamente, nos encontramos con el tercer ventrículo. ¿Cómo se conectan? Bueno, a través de esta unión interventricular llamada también agujeros de Monro. Este ventrículo único central, justamente llamado tercer ventrículo, está en el diencéfalo. El diencéfalo es la estructura que está debajo del cuerpo calloso y es una estructura justamente que tiene que ver a los costados con el tálamo óptico. Por eso, siempre van a ver, para que no se olviden, en el dibujo del tercer ventrículo van a ver un agujero en el medio. Se los dije antes.
es la cisura intertalámica, es la sustancia gris que une el tálamo derecho con el tálamo izquierdo. Así no se van a olvidar nunca que es uno solo y está en la mitad. Es una forma de acordarse bien. Y aquí tenemos nuestro diencéfalo, que lo vimos en la clase anterior. Nuestro diencéfalo está constituido y justamente tenemos en este tercer ventrículo, ven que el espacio que está entre los dos tálamos, tercer ventrículo está constituido a los costados por el tálamo, que son estos los tálamos ópticos. Dijimos que se llaman tálamos ópticos porque va la vía óptica, pasa por ahí, pero es un centro sensitivo importantísimo. Casi la gran mayoría de todas las vías sensitivas pasan por el tálamo. Excepto la número 1, la del olfato, que va al rinencéfalo, pero las demás todas pasan por el tálamo. Este espacio, que donde está el líquido cefalorraquídeo, lógicamente al estar abierto no lo tenemos. ¿Qué más encontramos en esta estructura muy importante? Miren para atrás, lo hemos visto en la clase anterior. Si yo miro para atrás, me voy a encontrar con la vénula o comisura avenular y esta glándula que está acá atrás, que es la epífisis o glándula pineal, acá atrás. Me voy al techo. ¿Qué me encuentro aquí? El cuerpo calloso y estas estructuras vasculares muy irregulares, que son los famosos plexos coroideos, que conforman nada más ni nada menos el líquido cefalorraquídeo. Este es el líquido cefalorraquídeo que se produce en el plexo coroideo del tercer ventrículo, porque el cuarto ventrículo, el ventrículo lateral, también tiene su plexo coroideo. Y acá arriba nos encontramos con esta estructura que se llama fornix. Ya la vamos a ver cuando describamos un poquito mejor esta zona. Y el piso del tercer ventrículo, acá abajo, en esta estructura de aquí, me encuentro el quiasma óptico, o sea, la vía óptica, la hipófisis, pero la neurohipófisis. Acuérdense que la hipófisis de adelante, la adenohipófisis, tiene glándulas y un sistema de secreción hormonal diferente a la neurohipófisis, que es el que estamos viendo. Son el infundíbulo de la neurohipófisis, el tubercinerium y los cuerpos mamilares, que están acá. O sea, esta es la clasificación de las paredes del tercer ventrículo. Es decir, vimos arriba, vimos abajo, parte de abajo y adelante, y la parte posterior. Profe, en esta imagen no logramos ver el seno sagital inferior, ¿no? No, el seno, a ver, el seno en la sagital no se ve porque, ¿ven estas venas que se ven aquí? Estas venas son las venas cerebrales. ¿Y dónde drena? Drena a la hoz del cerebro. Acá está sacada la hoz del cerebro. La hoz del cerebro es una dependencia de la dura madre. Aquí no se ve ni la aracnoides ni la dura madre. Lo único que se alcanza a ver son estas pequeñas láminas. Ven que acá se ven como pequeñas zonitas de membrana, que esa es la pía madre, que está pegada a las circunvoluciones. En la hoz del cerebro yo vería el seno sagital longitudinal inferior y el superior arriba, pero no está sacado. Sí se ve el plexo coroideo. Miren, esto para que se vea bien el plexo coroideo, y este es el espacio que hay justamente de líquido del tercer ventrículo. Aquí empezaría el acueducto de Silvio, hacia atrás. ¿Cómo lo voy a ver? Lo voy a ver ahora justamente esta estructura que es del tercer ventrículo, esta forma de embudo hacia atrás y hacia abajo va al cuarto ventrículo. Y esto es el acueducto de Silvio. Esta región que se ve aquí adelante, que es el infundíbulo y el tubercinerium, que lo vimos recién, corresponde al líquido cefalorraquídeo que va hacia la neurohipófisis y la región posterior. O sea, en esta estructura, esto es en la parte anterior del tercer ventrículo. Hacia atrás
aquí tenemos la epífisis o glándula pineal. Aquí adelante tenemos la hipófisis. Y aquí tenemos la estructura que une los dos tálamos, la cisura, la comisura gris intertalámica, y este es el agujero de Monro que une el ventrículo lateral con el ventrículo, tercer ventrículo. Vamos hacia abajo ahora al cuarto ventrículo, que tiene forma de rombo, porque justamente está en el romboencéfalo. Este piso del cuarto ventrículo, justamente para poder verlo, yo tengo que sacar el cerebelo que está acá atrás. Yo tengo que sacar el cerebelo y me voy a encontrar con esta forma romboidal. Esta forma romboidal no es nada más ni nada menos que el piso del cuarto ventrículo. Y desde estas estrías acústicas que se ven aquí, o estrías medulares que están en la mitad, de la mitad para arriba, voy a tener justamente la protuberancia. Y de la mitad para abajo voy a tener el bulbo. Acuérdense que el romboencéfalo está dividido por arriba protuberancia o puente de Barolio y abajo por el bulbo raquídeo. Si yo sigo hacia arriba, este cuarto ventrículo se va a unir acá al tercer ventrículo. Por acá adentro estaría el acueducto de Silvio. Y hacia abajo, este cuarto ventrículo, esta B, se va a estar uniendo hacia abajo, para adentro, por la médula que está acá abajo, hacia el conducto del epéndimo. Lógicamente, este cuarto ventrículo en el techo, o sea, en esta estructura, porque yo acá está sacada el cerebelo, que lo vamos a ver en un corte lateral, ahí tengo el plexo coroideo del cuarto ventrículo. ¿Qué veo en el cuarto ventrículo, en el piso? En el piso del cuarto ventrículo voy a encontrar los núcleos, la representación de los núcleos más importantes que tiene el sistema de los pares craneales. Vamos a ver básicamente en la división en el medio lo que se llama el surco medio, o también llamado tallo del cálamus, surco mediano, surco medio. Hacia los costados vamos a tener justamente el colículo facial, también llamado eminencia teres. Este colículo facial tiene que ver el nervio facial, el 7, y el sexto par que le hace la curvita ahí atrás. O sea, vamos a ver porque nosotros se acuerdan que veíamos orígenes aparentes de los nervios cuando están saliendo, ahora lo estamos viendo de adentro. Estos son los orígenes reales de los nervios. Entonces, esta eminencia teres o colículo facial está justamente, tenemos ahí la salida del séptimo par, perdón, la salida, el núcleo, detrás de eso está el núcleo que sale para adelante, para el otro lado, y tenemos la curva que hace, la primera curva del sexto par, del abducens. Si uno continúa hacia abajo, vamos a encontrar lo que se llaman estrías acústicas o estrías medulares, y hacia abajo vamos a encontrar tres áreas. Tres áreas las cuales se llaman justamente ala blanca interna, ala blanca externa y ala gris, que tienen que ver en relación directa con la salida del hipogloso y el neumogástrico o vago, y el glosofaríngeo. Esta unión final del cuarto ventrículo, el piso 4, se llama ovex, ese es el tema, y estas estrías medulares tienen que ver justamente con el nervio, el 8, perdón, el octavo par. Así que esto es una de las estructuras importantes que vemos del piso del cuarto ventrículo. A modo de repaso,
las paredes laterales, que no las nombré, están conformados por los pedúnculos cerebelosos, es decir, estas estructuras que unen el tronco encefálico con el cerebelo que está acá. Acuérdense que yo, para poder ver esta imagen, tengo que sacar el cerebelo, si no, no puedo ver el piso del cuarto ventrículo, veo el techo del cuarto ventrículo. El piso del cuarto ventrículo, justamente, entonces tenemos los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores. Tenemos las estrías acústicas, que dijimos tenían relación con el octavo par. El ala blanca interna, que tiene que ver con el hipogloso, o sea, con el par craneal número 12. El ala gris, que corresponde al 10, y el ala blanca externa, que corresponde a los núcleos vestibulares del octavo par. Esto tiene que ver, las estrías acústicas tienen más que ver con la parte de la audición, y el ala blanca externa tiene más que ver con el equilibrio. Es el octavo par, pero uno más la parte vestibular y la otra más la parte acústica. Aquí estamos teniendo exactamente lo mismo, es decir, esta es la glándula pineal o epífisis, aquí tenemos justamente el tercer ventrículo, acá tenemos los tálamos, los tubérculos cuadrigémeos, esto es el cuarto ventrículo, y hacia acá adentro el conducto de Silvio. Aquí tenemos otra imagen del cuarto ventrículo vista desde abajo. Esto sería la médula, los pedúnculos cerebelosos inferiores, los superiores, porque acá se ha sacado el cerebro, falta el cerebelo aquí, y esto es el surco medio, que hablábamos recién, este es el óvex, y en esta estructura, donde veíamos recién el ala blanca interna, externa, gris, y las estrías acústicas, de esta zona que es justamente el piso del cuarto ventrículo. ¿Sí? Nicolás, ¿querías preguntar algo? No, profe, perdón. No, ningún problema. Bueno, y este es un esquema clásico para que ustedes vean. Estos son los tálamos ópticos. Aquí tenemos los tubérculos cuadrigéminos. Y hacia abajo aquí tenemos representado el cuarto ventrículo, su parte superior, que es la protuberancia, su parte inferior, que es el bulbo, y los núcleos que representa hacia abajo. Por eso van a ver, aquí tenemos todos los núcleos, tenemos, para que nos vayamos ubicando, por ejemplo, el número 13 es el sexto par. ¿Se acuerdan que dijimos que el colículo facial está formado por el núcleo del sexto par y el núcleo del 7? Entonces yo busco aquí, es esta estructura que se representa en profundidad. Si yo, es decir, el piso del cuarto ventrículo representa para adelante donde están ubicados los núcleos, en las células neuronales que dan origen al par craneal, al 5, al 6, al 7, al 8, lo que hemos estado viendo. Si ustedes se prestan atención, arriba del sexto par, del colículo facial, del sexto y del séptimo, perdón, aparece justamente el núcleo motor del quinto par, es decir, el núcleo del trigémino. Y no, si me vengo un poquitito por debajo, aparece ya el par del noveno par, el núcleo salivar inferior. Después aparece más hacia abajo, aquí tenemos las tres estructuras que vimos recién, el ala blanca interna, el ala gris y el ala blanca externa. Justamente corresponden cada una de estas, si uno se ubica, por ejemplo, tenemos la número 10, el núcleo del par craneal número 12, es decir, ala blanca interna. La que está al lado es la figura número 9, es el ala gris, que es el par craneal número 10, y hacia afuera, el número 11, es el núcleo ambiguo, que toma el par craneal número 9,
y parte del núcleo 10, que están aquí. Si ustedes miren, dicen, ¿cómo hay dos pares del 10? Sí, porque el ala gris es el núcleo motor y el que está por afuera es el núcleo ambiguo, que tiene que ver con el gusto. Por eso, cuando veamos vías específicamente, ya nos vamos a volver a repasar estas estructuras. Y yo tengo aquí arriba, en el 17, 18 y 19, tenemos los núcleos del cuarto, del tercer par y el núcleo de Edinger-Westphal, que ya vamos a ver que tiene relación con la contracción del iris. Todos estos núcleos, o sea, el 3, el 4, están en los tubérculos cuadrigéminos, en la parte superior. Quiere decir que cuando yo hablo de piso del cuarto ventrículo, estoy del quinto par para abajo. Eso sí, para que lo tengan en cuenta. O sea, del quinto par para abajo, están en el romboencéfalo. El tercero y el cuarto par tienen relación con los tubérculos cuadrigéminos, es decir, con los pedúnculos cerebrales o mesencéfalo. Y me está quedando el primero y el segundo par, que ya lo vamos a ver, que no tienen relación con el tronco encefálico, sino que tienen relación con el rinencéfalo y con el lóbulo occipital. Así que ya vamos a verlo, esto de nuevo. En la próxima clase vamos a mirarlo ya. Todo eso que vimos, todos esos pequeños detalles del piso, del cuarto ventrículo, es esta base que estamos viendo aquí. Por eso se llama piso, porque el cuarto ventrículo está como volcado hacia adelante sobre lo que es nada más ni nada menos que el proceso occipital basilar. Acuérdense que el hueso occipital, después del foramen magno hacia adelante, tiene el proceso justamente basilar del occipital. Y ahí se apoya la protuberancia, el bulbo, y aquí tenemos apoyado para atrás justamente el piso del cuarto ventrículo. Si hay un piso, hay un techo. El techo es justamente el cerebelo, que está acá atrás. Por eso yo les decía que para poder ver esto, tengo que sacar esto del cerebelo. Justamente esta parte posterior va a conformar el techo del cuarto ventrículo. Y estos se llaman velos medulares. El velo medular es esta estructura en la parte superior, en esta parte estructural que conforma justamente el velo medular superior, y acá abajo el velo medular inferior. Hacia atrás está el cerebelo, los pedúnculos cerebelosos, y en el velo medular inferior es donde está nada más ni nada menos la conformación del plexo coroideo, o sea, el líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo. Quiere decir que el techo es mucho más simple que el piso donde están todos los núcleos craneales, del 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, lo estuvimos viendo. En cambio, el techo del cuarto ventrículo tiene los velos medulares y el plexo coroideo, y por detrás relación directa con el cerebelo. Así que bueno, quería que tuviéramos un poquito el día de hoy, porque hoy sí vimos un montón de cosas. Vimos líquido cefalorraquídeo, vimos dónde se forma, dónde se produce, vimos meninges, vimos todo lo que es circulación venosa del cerebro, porque está en relación directa con el líquido cefalorraquídeo. Vimos la conformación de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, que es el más específico, con el piso y el techo. En cambio, el diencéfalo es más, tiene la estructura superior, inferior, anterior y posterior, y los ventrículos laterales, los cuernos, el frontal, el occipital y hacia abajo los temporales. Sé que es un poquito difícil de entender, pero bueno, con paciencia, por eso les mandé los esquemas para tratar que este fin de semana vayan repasando, porque el sistema nervioso, la neuroanatomía, están muy mezclados los temas, por eso vamos volviendo a repasar y a ver nuevamente algunos de estos temas.
Profesor Barrovecchio, me encantaría algún aporte, como siempre usted hace, todas las clases, la verdad que da gusto escucharlo, así que me encantaría que diera algún aporte. Gracias, Ernesto. No son aportes, son comentarios. Entiendo, a ver qué te parece a vos, si para comprender más fácil, en forma más sencilla, todo lo que es el sistema ventricular, remontarse a los 2 o 3 periodos de la parte embriológica del sistema nervioso, donde está el tubo neural primitivo, que tiene una pared y tiene una luz. La pared va a dar origen a todas las estructuras que corresponden a las neuronas, a los cilindros ejes y a las dendritas, o sea, toda la capa cortical del telencéfalo, y la parte central, la luz, va a ser el futuro sistema ventricular. Como el crecimiento de la vesícula telencefálica es tan grande, porque si nosotros abrimos todas las circunvoluciones y las ponemos sobre una superficie, no entra dentro del cerebro. Lo que tiene que hacer es ir plegándose para poder entrar dentro de la cavidad craneal. Ese crecimiento de la vesícula telencefálica hace que la vesícula telencefálica primitiva se vaya acodando, se vaya incurvando para que quepa dentro del cráneo y va tomando la forma de C. Esa forma de C es la forma que tiene el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal, y el tubo que está dentro forma el sistema ventricular, o sea, los ventrículos laterales. Por supuesto que luego las otras vesículas, la que corresponde a la mesencefálica y a la romboencefálica y a la médula espinal, continúan con el mismo detalle y característica. Por eso, si uno le da una pequeña leidita a la parte embriológica, entiende un poco mejor la parte macromorfológica del adulto. Eso solamente un comentario para que los alumnos lo puedan leer un poquito y les va a resultar más fácil entenderlo. Con respecto a lo que seguíamos investigando de la famosa comisura gris, oh sorpresa encuentro, y no voy a buscar más, le prometo que no busco más, encuentro que no es una comisura, porque la comisura viene del término de comunicación, y esto no comunica nada. Tenemos comisura blanca anterior, comisura blanca posterior, la comisura del cuerpo calloso, que comunica, pero esto no comunica nada. Por lo tanto, la nueva terminología anatómica es adhesión intertalámica. Adhesión intertalámica, no comisura, no más comisura. Buenísimo. ¿Y qué función tiene? Parece, según algunos fisiólogos, que tiene la particularidad, aquello que la tenemos, de orientar, canalizar el flujo del líquido cefalorraquídeo cuando pasa de los ventrículos laterales por el orificio de Monro, que explicaste perfectamente bien, y entra en el tercer ventrículo, parece que chocaría sobre esa comisura mal llamada, que es adhesión, y orientaría el flujo hacia el ano de Silvio, o sea, el acueducto de Silvio. Bueno, no, prometo no seguir buscando más y no atormentarlo con más noticias. Bueno. Gracias, nada más que eso, y que tengan buen fin de semana. Otra cosa, Ernesto. Yo nunca me adelanto a las clases teóricas que tú das. Esta semana creo que le mandé a los estudiantes todo lo que corresponde a telencéfalo y diencéfalo para que ayude a todo lo que vos le explicaste y le enseñaste en la clase anterior. Y este fin de semana le voy a mandar algo vinculado justamente al líquido cefalorraquídeo, siempre posterior a las clases teóricas oficiales. Nada más que eso. Buen fin de semana para todos. Bueno, muchas gracias. Una consulta, profesor, por ejemplo. Lo que comentó el doctor Barrovecchio en lo que yo mandé del PDF es dentro de la clasificación, donde dice clasificación embriológica. Fíjense que hay un esquema, como decía el profesor, ahí lo pueden ver para repasar y recordar lo que dijo él. Eso es importante también. Esto de a poquito vamos a ir dándole cada vez más información, pero es muy difícil de interpretar toda la neuroanatomía 3-4 días antes de ir a rendir un examen. Esto es como construir una pared todos los días, como se lo dijimos el primer día que dimos la clase, es poner un ladrillo sobre otro ladrillo sobre otro ladrillo. Es muy
difícil que ustedes en 3 días traten de integrar todos estos conocimientos para hacer frente a un examen. Entonces, todo esto que está mandando el profesor Barrovecchio, que les estoy mandando yo, es para que ustedes en los fines de semana aprovechen y repasen y estudien e intensifiquen el tema, porque es la mejor forma de poder ayudarlos para rendir bien el parcial de neuroanatomía. ¿Ok? A ver, esperen que me voy a poner los lentes. Está Luis, que quería preguntar algo. Sí, Luis. Sí, no, yo iba a preguntar lo siguiente, porque, por ejemplo, assim, desde el principio, cuando empezó las clases, todo el material, por ejemplo, si hago participo de una jornada, lo que sea, voy guardando los certificados en mi carpeta. Y como no sé quién será responsable por el envío de los certificados de los participantes de la jornada, de manera general. Tranquilo. Porque No, eso, justamente esa parte que semana, es responsable, es la parte la parte de coordinación académica, el señor Barrovecchio, no ¿quién te hace preocupes, las certificaciones? Justamente esta semana el profesor Barrovecchio me estuvo mandando algunos certificados para evaluarlos, para ver, para adaptar. Eso se encarga justamente todo lo que es la parte de académica de posgrado, que es la que se encarga de armar todas las jornadas y lo demás. El profesor Barrovecchio es quien da las órdenes, pero eso lo elabora la universidad en un área diferente, así que seguramente... Sí, no, por eso preguntaba, porque después, ¿para dónde voy a buscar el documento, me entendés? Seguro. Perdón, Sí, Ernesto. Sí, por eso. No tenés que ir a buscarlo, vos, Luis, no tenés que ir a buscarlo a ningún lado, porque nosotros nos hemos comprometido y vamos a cumplir con todos ustedes de enviarle la certificación. Lo que pasa que la elaboración, la construcción de la certificación no depende de nosotros, depende del área de extensión universitaria. Yo le mandé el listado completo de los trabajos con los títulos y los autores y tutores. Le mandé el listado completo de todos los trabajos con los autores presentados en las mesas para que hagan certificaciones individuales para cada uno de los autores del trabajo que se presentó. Entonces me dijeron, mire, esto es una cosa muy extensa, muy larga, no tenemos tanto tiempo, estamos sobrecargados, demás, así que lentamente vamos a ver cómo podemos cumplir. Esta semana me llegó a mí un borrador y una certificación, a ver si estamos de acuerdo con el mismo o había que hacerle alguna modificación. Yo se la envié al profesor Moretti y entre los dos coordinamos que hay que hacer algunas modificaciones porque figura un título de la jornada que no es el título que tuvimos, porque el título de 22 jornadas, ¿no es cierto?, nacionales, y de la internacional no dice absolutamente nada. Coincidió esto con que el encargado, el responsable del área de extensión universitaria, que era el muchacho Lucio Tone, bueno, se fue a vivir, claro, Lucio se fue a vivir a Estados Unidos, y ahora quedó un reemplazante, un eficiente personal, eficiente, muy bueno y muy colaborador, y con mucha buena predisposición, pero no tiene la experiencia del anterior, entonces está haciendo su experiencia de a poco y nosotros lo tenemos que ir orientando. De cualquier manera, el compromiso con ustedes está en pie y se va a cumplir. Ténganos paciencia, porque no depende de mí. Si fuera por mí, ya lo hubiera enviado. No, por eso preguntaba. Le mandé un mail a Ernesto y le digo, mira Ernesto, si yo sabía que era tan complicada la actividad de post-jornada para cumplir con todo, pero tengo que cumplir con ustedes, tengo que cumplir con los conferencistas, tengo que cumplir con los presidentes y los secretarios de las mesas, con toda la gente que participó en la organización. Es una cosa muy importante, muy larga, muy pesada, así que la tengo que hacer de a poco. Tengan paciencia, pero la van a recibir. Y se las voy a mandar, ya voy a ver la forma en cómo se la puedo enviar a cada uno de ustedes. Bueno. Eso lo quería comentar, Ernesto, si vos querías agregar algo más. No, justamente era eso, que justamente esta semana estuvimos con ese tema. Así que bueno, a disposición, pero no se preocupen que están todos los años, se han entregado, así que lo van a recibir por correo electrónico. Normalmente ahora las certificaciones son electrónicas y ustedes lo que hacen después, cada uno lo puede fotocopiar o lo puede imprimir y tenerlo ya en su currículum, en su carpeta. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta más? Y si no, bueno, ya es... siempre prometo que los viernes van a ser más cortos, pero bueno, hoy no fue así. Les pido mil disculpas porque fue era un tema muy... Fíjense que tocamos un montón de temas hoy,
Así que me pareció una clase más que nada atractiva. La próxima va a ser, vamos a tomar la parte vascular, pero arterial. La venosa la vimos hoy. Vamos a tomar la parte arterial y vamos ya a empezar a ver los pares craneales que son realmente la neuroanatomía, el par craneal, el primero y el segundo, que son dos pares craneales muy específicos que no tienen relación con el tronco encefálico. Por eso se ven aquí específicamente todo lo que es esa parte.